Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy hablaremos de una conferencia de 1953 dictada en el Hospital Psiquiátrico de Saint-Ouen llamada Lo real, lo simbólico y lo imaginario. Al inicio de esta conferencia, Lacan hace mención de cómo el psicoanálisis ha sufrido una cierta degradación, algo que no es nuevo en Lacan y lo sabemos, ¿no? Lacan a lo largo de, en sus escritos, en sus seminarios, en sus conferencias, hace referencia a esto, ¿no? Que el psicoanálisis ha sufrido cierta degradación. En esta conferencia, Lacan pretende dar cierta orientación del estudio del psicoanálisis y lo pretende hacer por medio de sus tres, ¿no? Lo real, lo simbólico y lo imaginario. Estos registros, menciona, son precisamente los registros de la realidad humana, que a lo largo de la conferencia y por ejemplo en el seminario 22 dirá que tiene que ver también, si tiene que ver con la realidad humana, es equivalente entonces a la experiencia analítica. A lo largo de la conferencia nos va planteando obviamente los temas de lo real, lo simbólico y lo imaginario y algunos otros, ¿no? Por ejemplo, lo imaginario que piensa que es aquello que es aquello que está lejos de ser analizable. Que si bien también lo imaginario sufre un cierto desplazamiento, como lo hace lo simbólico, para que algo, cualquier cosa, sea analizable, tiene que entonces representar algo que no sea el mismo. Por lo tanto, entonces pasando a la idea de lo simbólico, será de lo que se trata un análisis, ¿no? La relación analítica, el intercambio analítico, donde vendrá a decirnos lo siguiente. Es lo que encontramos y aquello de lo que hablamos, a saber, es lo que encontramos y volvemos a encontrar sin cesar. Sin embargo, dentro del proceso analítico se ve claramente cómo el sujeto va a intentar crear un aquí y ahora, dice, ¿no? Y menciona lo siguiente. Esta referencia imaginaria, está hablando del aquí y ahora, lo que llamamos las tentativas del sujeto de hacer entrar al analista a su juego. Pero hay que entender, dice Lacan, que esta resistencia, digámoslo así, no es como tal una cuestión de inercia ante el proceso analítico, ¿no? Es decir, ante el analista, mejor dicho. Dice, es algo que establece un cierto lazo que se opone como tal, como una acción humana, a la del terapeuta. Pero con esta salvedad, y ojo aquí, ¿no? Que es preciso que el terapeuta no se engañe al respecto. No es a él, en tanto que en realidad, que se le opone. Es en la medida en que en su sitio está realizada cierta imagen que el sujeto proyecta sobre él. Dentro de este texto hay algo que desarrolla que es sumamente importante, que es el tiempo, el cual lo sitúa dentro de lo simbólico, causando una especie de problemática. La temporalidad en realidad, como hemos visto en otras ocasiones, será circular, algo que pondrá un poco en duda cómo es que Ricardo Rodríguez Ponte ejemplifica el desarrollo que Lacan propone, ya que Ricardo Rodríguez Ponte lo pone como algo lineal, ¿no? Que en realidad vendría siendo un poco más circular la cosa y quedaría más o menos así. Y no es que yo me lo invente o que Ricardo Rodríguez Ponte esté totalmente mal, sino que, por ejemplo, Lacan al final dice, pues si el análisis es humanamente válido, eso no puede ser más que circular. Como sabemos, Lacan intenta formalizar la teoría y la práctica analítica para poder dar una transmisión clara o más clara de lo que hace un analista. ¿Lo logró? Ustedes díganme. El punto es que esta conferencia no es la excepción. Aquí tratará de esquematizar básicamente el desarrollo de un análisis. Hablaré brevemente de ello, pero si ustedes quieren saber más, no se pierdan el curso de lo real, lo simbólico y lo imaginario, el desarrollo de un análisis que inicia el 30 de enero. Así que no se queden fuera, escríbanos por Instagram o por Facebook y aparten su lugar. Bien, comienza entonces siendo la realización del símbolo. Esta primera parte, después veremos cómo queda en esa forma circular que les había comentado, pero esa primera parte de la realización del símbolo es ese punto de partida, ¿saben? El punto de partida del análisis, donde el analista tiene como carga, por decirlo de alguna forma, esa cuestión de la autoridad. Es decir, se le coloca una cuestión de autoridad en el sentido de usted sabe lo que me sucede, usted tiene mi verdad. Pasando de este primer punto, pasaríamos al segundo, que sería la realización de lo imaginario.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí en esta etapa se presenta una especie de resistencia dentro del análisis, la cual veremos más a fondo en el curso, ¿no? Pasando al punto 3, imaginar lo imaginario, que sería de alguna forma ese punto decisivo dentro del análisis, en donde el análisis comienza a avanzar de una mejor manera, por decirlo así. De ahí, y más o menos pegado en ese sentido, en la idea de imaginar lo real, ¿no? Ahí es donde hay como una especie de parteaguas en donde podríamos pensar si el paciente se va o se queda en ese primer momento, ¿no? Recordemos que esto vuelve una y otra vez, lo veremos más adelante, pero en esta posición sería como ver si el paciente es, por un lado, paciente, no hablando literalmente la palabra, pero es un paciente para nuestra clínica, por un lado, y por otro, ver si el paciente se queda o no se queda. Pasamos a imaginar lo simbólico, esto que está de este lado. Imaginar lo simbólico. En este sentido es donde comienzan a aparecer, por decirlo así, entre comillas, los lapsus, los chistes, los sueños, estas manifestaciones del inconsciente de las cuales tanto se habla en psicoanálisis, ¿no? Comienzan a aparecer un poco más fructíferamente, ¿no? Pasando entonces al punto 6, que sería simbolizar el símbolo. Esta parte entonces es la que conjuga con esta. La 5 y la 6 son partes en donde tenemos que poner muchísima atención, porque esta sexta parte es donde el analista entonces puede hacer su trabajo. Como hemos dicho en otros videos, ¿no? Un lapsus no es un lapsus porque esté ahí, sino es por la lectura del analista, que sería por este paso, que el lapsus puede ser un lapsus. Pasamos entonces al que podemos decir el tercer tiempo del análisis, que sería simbolizar lo imaginario. En este tercer tiempo tenemos estos tres últimos movimientos: simbolizar lo imaginario, simbolizar lo real y realizar lo real, que está por este lado. Realizar lo real, que sería el punto último del análisis. Es decir, cuando llegamos a este punto de realizar lo real, es cuando el análisis termina. Bien, tras una serie de repeticiones, es decir, esto se va a repetir en varias ocasiones, es cuando podríamos llegar a ese fin de análisis. Es decir, no es paso 1, paso 2, ¿no? Sino es lo que va presentándose dentro del análisis que, como buena circularidad, si no se puede salir de ella, el análisis no ha terminado. Recuerden el video del tiempo lógico. Justamente podemos hacer algo similar acá. Bien, como acabo de decir, esto se repite una y otra vez. Hay que hacer varias vueltas de este círculo, que era lo que les mencionaba, ¿no? Ricardo Rodríguez Ponte lo pone de una manera lineal, pero si pensamos en la temporalidad circular, podríamos tener lo siguiente, ¿no? Realizar lo simbólico, realizar lo imaginario, imaginar lo imaginario, imaginar lo real, imaginar lo simbólico, simbolizar el símbolo, simbolizar lo imaginario, simbolizar lo real y realizar lo real. Aquí yo pongo una flechita como de salida, ¿no? Que sería ese fin de análisis cuando podemos terminar esa circularidad. Y como les decía hace un momento, podemos compararlo de alguna forma temporalmente con el tiempo lógico que habíamos visto en otro video, el cual se los dejaré al final por si no lo han visto, ¿no? El instante de ver, el tiempo para comprender y el momento para concluir. Todo esto es, vamos a decirlo así, como uno mismo hasta que se concluye. Se concluye el tiempo para pensar. Y aquí es una P, ¿no? Tiempo para pensar. Pero el tiempo para pensar está incluido en el instante de ver, ¿no? Es decir, hasta que esto se cumple, entonces se puede salir de esa circularidad. Lo mismo pasa de este lado, ¿no? Hasta que se realiza lo real, uno puede salir de ahí. Si no, uno vuelve al inicio, ¿no? A realizar el símbolo. Bueno, dejemos por acá el día de hoy. No me voy sin antes recordarles que se pueden inscribir al curso aún, inicia el 30 de enero, para que no se queden fuera. Es justamente sobre este tema, además veremos más cosas sobre lo real, lo simbólico y lo imaginario, obviamente, abordaremos más esos temas, no solamente esto, pero al final también veremos esto. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Si les gustó el video, compartan, denle like, suscríbanse al canal y bueno, les recuerdo que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.